En este video vamos a hablar como tal de la prueba de caminata de 6 minutos, como igual vamos a hacer la demostración de lo que es esta prueba. Para empezar, el propósito de esta prueba de caminata va a ser medir la distancia máxima que tiene un individuo para recorrer durante un periodo de lo que son 6 minutos, caminando tan rápido como él pueda, o sea, posible, ¿no? De acuerdo con la velocidad a la cual pues camina una persona, se lleva a cabo lo que es los metros recorridos, o se van a determinar los metros que van a ser recorridos. La prueba de caminata de 6 minutos se lleva a cabo con un corredor con longitud de 30 metros y como tal se va a hacer esto en una superficie plana, preferentemente que sea en un interior, en el interior de una casa, y evitando lo que es el tránsito de otras personas, de personas ajenas a la prueba. La prueba de caminata de 6 minutos lo que va a hacer es evaluar de forma integrada la respuesta del sistema respiratorio, cardiovascular, metabólico, musculoesquelético y neurosensorial que el individuo va a desarrollar o va a utilizar durante lo que es el ejercicio, ¿no? Esta prueba como tal suele considerarse como una prueba submáxima de ejercicio, donde algunas personas pueden alcanzar su máxima capacidad para ejercitarse. La prueba de caminata de 6 minutos es útil, tiene utilidad clínica para la clasificación, seguimiento y pronóstico de lo que son pacientes portadores de alguna enfermedad, como que tengan que ver con la respiración, o sea, diversas enfermedades respiratorias. La prueba igual permite medir lo que es el efecto de intervenciones farmacológicas quirúrgicas o de rehabilitación, según sea su capacidad física del paciente, ¿no? El cambio mínimo clínicamente significativo en sujetos también con enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también como la hipertensión pulmonar, enfermedades intersticiales, etc. En el caso de lo que son las indicaciones, nos va a hablar sobre una de las indicaciones por las cuales se debería utilizar esta prueba es para la comparación pre y post tratamiento en trasplantes de pulmón, en resección de pulmón, en la cirugía torácica de reducción de volumen, en la rehabilitación pulmonar, en la EPOC, en la hipertensión pulmonar, en la insuficiencia cardíaca, en estas, ¿no? Ahora, para lo que es otra de las indicaciones es la evaluación del estado funcional del paciente. Cuando el paciente tiene EPOC, fibrosis quística, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica y fibromialgia, y en pacientes ancianos. Ahora, igual está indicada porque sirve como predictor de morbilidad y mortalidad cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, EPOC o hipertensión pulmonar. En el caso de las contraindicaciones, nos habla de que tiene diferentes tipos de contraindicaciones. En el caso de contraindicaciones absolutas, nos lo divide como contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas nos habla sobre un infarto reciente de 3 a 5 días, una angina inestable, una arritmia no controlada que genere síntomas, o con lo que son compromiso hemodinámico, una síncope, una endocarditis, una miocarditis, una pericarditis aguda, una endocarditis, miocarditis, una estenosis aórtica grave o también puede ser sintomática, una insuficiencia cardíaca no controlada, una tromboembolia pulmonar o infarto pulmonar reciente. También puede ser sospecha de lo que es una aneurisma disecante, un asma no controlada, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda, enfermedades no cardiopulmonares agudas que pueden afectar lo que es la capacidad de ejercicio o también se puedan agravar por lo que son ejercicios, ¿no? En el caso de una infección, una tirotoxicosis, una insuficiencia renal, un trastorno mental que genere cierta incapacidad para cooperar. En las contraindicaciones relativas vamos a encontrar lo que es la estenosis de arteria coronaria izquierda, la estenosis valvular moderada, también la hipertensión arterial en reposo no tratada, que tenga una sistólica de 200 milímetros de mercurio o diastólica de 120 milímetros de mercurio. Una cardiomiopatía hipertrófica, un embarazo avanzado o complicado, unas anormalidades de electrolitos. Igual puede ser por una incapacidad ortopédica para caminar, una frecuencia cardíaca en reposo mayor a 120 latidos por minuto, entre otras, ¿no?
Una de las primeras consideraciones es el pasillo o el corredor en el cual se va a realizar esta prueba. Para ello, pues el pasillo debe estar en un interior, tiene que tener una superficie plana, lo suficientemente ancha para permitir el libre deambulación del paciente que requieren, en el caso de los pacientes que requieren dispositivos de ayuda, para lo que es la marcha. El pasillo debe ser exclusivo para realizar lo que es la prueba, ya que pues no deben de haber otras personas pasando, interrumpiendo pues lo que es el paso de esta persona, ¿no? En este caso, pues el sujeto que está siendo evaluado es la única persona que puede desplazarse en este pasillo. La longitud del pasillo debe ser de 30 metros. Esto puede realizarse en pasillos de menor longitud. Sin embargo, el estándar actual establece que debe de ser de 30 metros. Debe existir lo que es una señal o una marca sobre el piso que indique el lugar en la que el paciente va a iniciar y va a terminar la distancia de lo que son los 30 metros. La señal debe ser visible para que el técnico que realiza la prueba y para el pueda ver en qué momento pues termina esta distancia, y también para el paciente, para que el paciente pueda determinar hasta qué distancia debe de llegar, ¿no? Otra consideración técnica es sobre el piso o en la pared deben realizarse lo que son las marcas visibles cada 3 metros. Tiene un fin de medir lo que es la distancia recorrida por el paciente, ya que pues sea la misma de forma exacta posible, ¿no? Igual deben colocarse 2 conos de tráfico, uno a 0.5 metros y otro a 29.5 metros de la línea de inicio. El equipo y material que se van a necesitar para realizar esta prueba son una escala de Borg impresa, una hoja de resolución de datos, una tabla de trabajo. Vamos a necesitar un cronómetro, un estetoscopio y un contador de vueltas, una silla o una silla de ruedas. Vamos a necesitar un esfigmomanómetro de brazalete, un oxímetro. Vamos a necesitar un desfibrilador automatizado y un carro de paro. Vamos a necesitar contar con el teléfono en casos de emergencia, como el 911 en este caso, un estadímetro y báscula, y tanto acceso para oxígeno como el mismo tanque de oxígeno para brindarle al paciente, y tener un plan de emergencia en caso de accidentes o que falle la prueba con el paciente. Para la preparación previa y el día de la prueba del paciente, uno va a necesitar que el día de la prueba deba acudir con ropa cómoda y ligera para realizar lo que es la prueba. 2, en cuanto al calzado, deben ser zapatos adecuados para realizar, pues en este caso, ejercicio. 3, debemos remover el esmalte de las uñas del paciente si es el caso por el tema del oxímetro. 4, es que si el paciente necesita alguna asistencia para la marcha, es decir, un bastón, andadera, prótesis, etc., deberá presentarse a la prueba con ellos. 5, el paciente 2 horas previas a la prueba no debe ingerir ningún alimento pesado, es decir, al contrario, debe comer algún alimento ligero. 6, en caso de que el paciente ingiera medicamentos, debe seguir ingiriéndolos como habitualmente, no debe cambiar ni suspender los medicamentos. Y por último, 7, es que el día de la prueba o previo a la prueba no puede realizar ningún ejercicio vigoroso. Eso fue previo al día de la prueba. Ahora, el día de la prueba y a la llegada del paciente se deberán de verificar la solicitud de estudio debidamente requisitada, es decir, con número de folio, la fecha y hora correctas, etc. 2, debemos de recibir y presentarnos al paciente, además de confirmar con sus datos que sean correctos, es decir, su nombre y fecha de nacimiento, todos sus datos oficiales que sean correctos. 3, en caso de que el paciente hable algún dialecto, se deberá presentar con un intérprete a la prueba para que la comunicación durante la prueba sea la más adecuada. 4, debemos de explicar nosotros hacia el paciente el objetivo total de la prueba. La frase más sencilla para explicarle al paciente y recomendada para decirle de los objetivos es: la caminata de 6 minutos es una prueba que consiste en caminar lo más rápido que se le sea posible durante un periodo de 6 minutos en un pasillo plano. Esa es la frase que se le debería de explicar al paciente como los objetivos.
5. Debemos de verificar que no exista ninguna contraindicación en el paciente para la realización de la prueba. 6. En caso de que haya una contraindicación, debemos de informar al personal médico del laboratorio para que se le realice la prueba ellos estando presentes. 7. En caso de que el paciente utilice oxígeno o necesite de un oxígeno suplementario de manera ambulatoria, la prueba debe realizarse con el aporte de oxígeno habitual, o sea, las cantidades habituales y que sea constante, con el propósito de comparar la distancia recorrida entre las dos pruebas. Se debe utilizar el mismo dispositivo para la administración de oxígeno y el mismo flujo, o sea, el mismo flujo que habitual para analizar las alteraciones que tenga durante la marcha, contando la ayuda del oxímetro. Y en cualquiera de los dos casos debe conseguirse o escribirse todo en la recolección de datos, es decir, los cambios que obtuvo y así. 8. En caso de que se requiera incrementar el flujo de oxígeno de trabajo, la misma prueba nos brinda una recomendación de los usos de oxígeno para si es el caso que el paciente necesite de un poco más de oxígeno. Y ya por último, 9, debemos de informar el tipo de dispositivo de administración de oxígeno suplementario, por ejemplo, si es que el paciente requiere oxígeno líquido, concentrado fijo o portátil. Y si el flujo es continuo o a demanda, es decir, que si el paciente llega a requerir algún oxígeno, debemos o es nuestro deber anotar todas las aplicaciones que se le dieron al paciente y cuánto fueron sus cambios y cuánto fue lo que se necesitó. Pero eso es en el caso de que el paciente llegue con uso de oxígeno habitualmente. Para poder realizar el procedimiento de la prueba del caminar durante 6 minutos, debemos realizar ciertos pasos. Primero debemos medir y pasar al paciente de una forma estándar y registrarlo en nuestra hoja de datos. También debemos calcular lo que es y también registrar lo que es la frecuencia cardíaca de nuestro paciente con la fórmula que vamos a utilizar, que es 220 pues menos la edad del paciente. Tenemos que medir su presión arterial, también registrar lo que son los valores basales. También tenemos que pedirle al paciente que se mantenga citado durante unos 15 minutos antes de la prueba, esto para estabilizar su presión arterial y otros signos vitales. También tenemos que colocarle lo que es el oxímetro y registrar la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, pues tanto en reposo, para poder compararla con el momento en el que él ya esté en movimiento. También tenemos que verificar que el contador de vueltas se encuentre en 0 y el cronómetro programado para 6 minutos. Esto en el caso de que nosotros tengamos o contemos con el equipo para poder realizar esta prueba de manera tecnológica. También debemos explicar al paciente en qué consiste la escala de Brock, que es la que vamos a utilizar, y registrar el valor basal. También debemos leer textualmente las instrucciones al paciente. No debemos ni agregar oraciones ni eliminar palabras. La indicación es como tal. El objetivo de esta prueba es caminar tanto como sea posible durante 6 minutos. Usted va a caminar de ida y regreso en este pasillo tantas veces como le sea posible en 6 minutos. Yo le avisaré el paso de cada minuto y después al minuto 6 le pediré que se detenga donde se encuentre. 6 minutos es un tiempo largo para caminar, así que usted estará esforzándose. Le está permitido caminar más lento. También le está permitido detenerse y descansar si es necesario. Pero por favor vuelva a caminar tan pronto como le sea posible. Usted va a caminar de un cono a otro sin detenerse. Debe dar la vuelta rápidamente para continuar su caminata. Yo le voy a mostrar cómo se debe hacer. Por favor, observe cómo voy a dar la vuelta sin detenerme en dudar. Después de esto, nosotros pues debemos realizar lo que es una demostración, pues dando la vuelta y volviendo a regresar como pues a la línea de inicio, es decir, a demostrar al paciente qué es lo que tiene que hacer. Vamos a continuar leyendo las instrucciones, que es: recuerde que el objetivo es caminar tanto como sea posible durante 6 minutos, pero no corra o trote. Cuando el tiempo haya transcurrido le pediré que se detenga. Quiero que se detenga justo donde se encuentre y yo iré por usted. ¿Tiene alguna duda? Estas son las instrucciones verbales que le vamos a dar al paciente y luego vamos a tener los pasos que vamos a realizar al inicio de la prueba. Primero vamos a colocar al paciente en la línea de inicio y vamos a indicarle de manera verbal cuando él tenga que comenzar. Obviamente puede ser con la palabra comience, adelante, fuera o con la que nosotros nos sintamos más cómodos.
También tenemos que iniciar el cronómetro tan pronto como el paciente comience a caminar. También debemos observarlo atentamente y no caminar con él o atrás de él, sino observarlo desde un punto fijo, puede ser. También tenemos que registrar la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca durante cada vuelta que realice el paciente. Tenemos que usar un tono de voz uniforme cuando le digamos las siguientes frases de estimulación. Después de 1 minuto le vamos a decir al paciente va muy bien, le quedan 5 minutos. Al minuto 2 vamos a decir muy bien, le quedan 4 minutos, etcétera, etcétera, cada que pase 1 minuto. Cuando nosotros llegamos a lo que es el minuto 6 en nuestro cronómetro, le vamos a decir va muy bien, le queda, deténgase donde está. Puede que el paciente se detenga durante la prueba, pero cada 30 segundos nosotros debemos estarle diciendo, por favor, reinicie su caminato en cuanto le sea posible. Esto para evitar que pase más tiempo del necesario descansando o que pase más tiempo descansando que incluso realizando la prueba. También debemos registrar el tiempo en el que se detiene y en el que reinicia la caminata. Si el paciente se llegara a negar o nosotros consideremos que ya no debe seguir realizando la prueba, podemos acercar una silla y anotar pues las razones por las que se detiene la caminata. Van a haber diferentes indicaciones para interrumpir inmediatamente la prueba dependiendo de lo que nosotros observemos en nuestro paciente. Cuando vayamos a realizar esto, lo que debemos hacer es acercar una silla y vamos a anotar en la hoja de trabajo los metros que llegó a caminar el paciente, el minuto en el que se detuvo y las razones por las que detuvimos la prueba. También debemos avisar a lo que es el médico y las razones por las que se puede detener es por un dolor torácico, una disnea que llegue a ser intolerante, una marcha titubeante, una sudoración, palidez, calambres en lo que son los miembros pélvicos. También cuando la persona tiene una apariencia de desvanecimiento inminente, que el paciente lo solicite, que diga que ya no puedo más, cuando la oximetría también esté por debajo del 80%. Y pues una vez que el paciente haya completado los 6 minutos, y si se detuvo, si no hubo ninguna interrupción de la prueba, pues debemos acercarle una silla y debemos decirle que se siente. Registramos cuánto era antes la saturación de oxígeno, la fracción cardíaca, la presión arterial, la disnea, la fatiga, etcétera. Ya que estos parámetros pues se deben registrar después de 1, 3, 5 minutos y después de haber concluido la caminata. También tenemos que marcar el punto en el que el paciente se detuvo y registrar el número de vueltas marcadas en el contador y los metros recorridos al final. También debemos calcular la distancia total caminada, los metros caminados, obviamente redondeando al metro más cercano. También colocamos a nuestro paciente en sedestación durante 30 minutos y volvemos a repetir la prueba, de igual manera con la misma metodología, con las mismas instrucciones verbales, etc. Por último, lo que nosotros debemos hacer es el informe de nuestros resultados y para esta prueba hay ciertos datos en específico que pues se deben involucrar dentro de la hoja de reporte. Primero están lo que son los datos del paciente, como su nombre, edad, peso, estatura, etcétera. Después el nombre pues completo del técnico que realizó la prueba, en este caso nosotros como fisioterapeutas. El diagnóstico o la indicación del por qué estamos realizando esta prueba. También los resultados de las variables medidas antes y después de la prueba, como los signos vitales, la escala de Borg, la saturación de oxígeno, etc. Si nuestro paciente presentó síntomas que obligaron a interrumpir la prueba, se debe también mencionar en el informe por qué razón pues se llegó a una interrupción. También debemos agregar el número de metros caminados y si realizamos 2 pruebas, es decir, si la repetimos, obviamente la prueba que nosotros vamos a reportar es la prueba con la que haya generado mayor cantidad de metros recorridos. Y opcionalmente pues podemos consignar el porcentaje de los metros caminados y especificar la ecuación pues que usamos como referencia. También podemos añadir lo que es la saturación de oxígeno durante la prueba. Bueno, tenemos a un paciente femenino de 30 años de edad.
en donde se va a aplicar la marcha de 6 minutos. Continuando, vamos a darles unas pequeñas indicaciones a nuestro paciente, en donde este va a caminar lo más rápido posible este pasillo, sin intentar parar en ningún momento. Si llega a sentirse mal, mareado o con algún malestar, se nos indicará y se parará momentáneamente la prueba, pero sin quitar el cronómetro. También si se llega a cansar, podrá disminuir la velocidad de la caminata, pero también sin interrumpir el cronómetro. Eso para poder determinar la distancia que recorre en los 6 metros. También cada minuto que pase se le va a dar indicaciones diciendo cuánto es el tiempo restante, y cuando queden aproximadamente 15 segundos se le va a indicar para que justo cuando acabe el tiempo esta persona pare exactamente donde termine el tiempo. También se le va a colocar un oxímetro para poder tener controlado el porcentaje de oxígeno, y también al final de la prueba se le va a hacer una toma de presión, así como al inicio del test. Bueno, se le va a mostrar primero al paciente cómo debe de caminar y cómo se debe de ir y volver en la caminata. Se camina lo más rápido posible. Sin parar hasta que acabe el tiempo. Dependiendo de la persona. Ok, ahora comenzamos el test. Ahora. Ya quedan 5 minutos. Vamos, vamos, tú puedes. Quedan 4 minutos. Vamos. Quedan 3 minutos, ya es la mitad de la prueba. Vamos, tú puedes, tú puedes.
que quedan 3 minutos. Quedan 2 minutos. Queda 1 minuto. Quedan 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Ok, ahora justo en ese tramo vamos a medir cuál fue la distancia que recorrió de los 15 metros hacia donde comenzó, para poder determinar cuál fue su recorrido final. Ahora vamos a hacer la última toma de oxígeno y posteriormente a los 10 minutos se volverá a tomar. Como recomendaciones generales, tenemos que el personal que vaya a realizar la prueba debe estar capacitado para realizar sobre todo la forma estandarizada de las medidas antropométricas y debe tener un conocimiento básico sobre el soporte vital, y se recomienda que también tenga soporte vital avanzado. También se recomienda que lo pueda realizar una persona, pero nosotros recomendamos que sean 2 para minimizar los errores. Luego tenemos las recomendaciones para el uso de oxígeno. En el caso de que nuestro paciente llegue a tener una saturación de oxígeno periférico menor al 90%,
debemos de implementar lo que es el oxígeno suplementario y el paciente previamente a esto no deberá utilizar el oxígeno suplementario. Deberemos de ajustar el flujo de oxígeno del paciente que tenga indicación ambulatoria de oxígeno suplementario y si el día de la prueba llega a tener una saturación periférica de oxígeno menor al 90% del flujo que ya está prescrito. Si durante la prueba basal notamos que el paciente presenta una saturación periférica de oxígeno menor al 90%, lo que deberemos hacer es incrementar el flujo de oxígeno suplementario y se va a reenviar o se va a volver a hacer lo que es la prueba, pero esta vez con la titulación del oxígeno suplementario adecuada. Asimismo se va a reportar lo que es los resultados de la cantidad de metros que mayor haya recorrido. Si encontramos una disminución del 4% de la saturación periférica de oxígeno basal y la saturación periférica de oxígeno menor a 85 en adultos, así como la disminución del 4% de la saturación periférica de oxígeno basal y la saturación periférica de oxígeno menor a 90 en niños, esto va a ser una indicación de que hay una desaturación de oxígeno y debemos de intervenir. Debemos de modificar lo que es el aporte de oxígeno suplementario durante la prueba. Y cualquier modificación que se realice en la modificación de oxígeno se deberá anotar. En cuanto a consideraciones para niños, esta prueba se ha implementado para evaluar las condiciones de niños sanos, así como la de niños con enfermedades respiratorias, como es cardiopatías, bronquitis, asma, entre otras. Se ha utilizado la recomendación de la ADS 2002, sin embargo actualmente hay una inconcordancia con respecto a cómo van a valorar la interrogación a los niños Se ha realizado esta prueba con recomendaciones de la ATS 2002, sin embargo hay asociaciones o distintos grupos que tienen un interrogante con respecto a la percepción de cómo van a valorar la prueba, si se les va a asignar un número o una palabra a la fatiga o disnea en caso de menores de 11 años que tienen más dificultad para eso, porque les cuesta valorar el esfuerzo físico realizado. He utilizado lo que es la escala Debord, sin embargo, otra escala que se ha utilizado y que ha sido eficiente para valorar el esfuerzo físico en niños es la escala Omni. Podemos concluir que esta prueba es muy eficiente para valorar lo que es el sistema respiratorio, cardiovascular, el metabolismo, así como el sistema musculoesquelético y neurosensorial. Esto debido a que todo eso lo podemos ver durante la caminata por el esfuerzo que realiza al intentar ir de manera rápida y todo esto va a ser monitoreado. Vamos a tener que los resultados van a ser cuantificados y nos va a servir para compararlo si el paciente es adecuado para las pruebas y qué puede presentar. También presentamos que en nuestro caso, nuestro paciente al cabo de los 3 minutos ya se notaba cansada, tenía agitación, le faltaba el aire y respiraba por la boca. Y aunque esta prueba es muy eficiente, más que nada en adultos, en la cuestión de los niños no se ha podido tener una conclusión de cómo evaluarla porque se les dificulta al momento de decirle a un niño, en el caso menor de 11 años más que nada, de cómo cuantificar esta cifra, cómo cuantificar cuando siente cansancio, cuando es disnea o cuando es fatiga.